Hola, nos encontramos nuevamente para trabajar hoy día en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y estamos viendo la lección número 4 hoy día, que dice, ¿qué desafíos se enfrentaron griegos y romanos para desarrollarse? Nos plantea una pregunta bien interesante. Y con esta lección estamos ya terminando la unidad número 2, mis pequeños. Así que manos a la obra. Iniciamos en la página 104 de tu libro de historia. ¿Y qué aprenderé? Dice, cómo griegos y romanos se adaptaron y transformaron su entorno geográfico para satisfacer sus necesidades. ¿Para qué lo aprenderé? Para comprender que las sociedades se adaptan y modifican su entorno geográfico para satisfacer sus necesidades. Luego dice, me preparo para aprender. Considerando tus metas y estrategias para la unidad, reflexiona y comenta cómo me siento al iniciar esta lección, qué me interesaría aprender, cuál es la meta que quiero lograr, cuáles son mis fortalezas y debilidades para enfrentar la lección. Luego dice, registra tus motivaciones y metas y al final de la lección verifica si se cumplieron. Todo eso, ¿cierto?, está en la página 104 de tu libro de clases. Lo que sé. Marca con un tic las imágenes que muestren formas de adaptarse y transformar el medio. Y luego dice fundamenta. Tenemos aquí cultivos agrícolas en España. Tenemos una vista aérea del Río de la Plata. Tenemos una máquina cosechadora trabajando en campo de cultivo. Y una vista aérea de la ciudad de Curitiba, Brasil, ¿ya? Y nos pide que marquemos con un tic las imágenes que muestren formas de adaptarse y transformar el medio. La primera, cultivos agrícolas en España. Obviamente que sí, ¿cierto? Aquí se están adaptando al medio y procurando, ¿cierto?, el cultivo de distintas especies para alimentarse. La vista aérea del Río de la Plata no. La máquina cosechadora también, ¿cierto? Es una forma de adaptarse porque los cultivos son importantes. Y también el tema de las ciudades que se sitúan en lugares específicos geográficamente más propicios para desarrollarse. Luego, ustedes solitos, ¿cierto?, van a fundamentar por qué seleccionamos estas imágenes. Pero yo ya les adelanté bastante, así que se les va a hacer muy fácil completar esa parte. Griegos y romanos, al igual que todas las sociedades, debieron enfrentar desafíos para satisfacer necesidades. Observa y analiza dos ejemplos. El teatro griego de Epidauro se construyó aprovechando la ladera de una colina. Tiene una excelente acústica. Desde el último asiento se podía escuchar a los actores. Fíjense en la forma que tiene este teatro. Entonces, desde arriba se podía escuchar claramente a los actores que estaban aquí, ¿cierto? Por la posición y el lugar donde lo construyeron. Luego dice, los romanos construyeron acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos lejanos a las ciudades. Roma, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos. En la foto se observa el acueducto de Segovia, España, que aún está en funcionamiento. Imagínense lo antiguas que son estas construcciones donde transportaban agua de un lugar a otro, ¿cierto? Y todavía están en pie y todavía son ocupadas, ¿cierto? Son empleadas por el hombre. Ahí plantean la siguiente pregunta. ¿Qué necesidades satisfacían cada una de las construcciones? Pues bien, yo de aquí les ayudo siempre un poquito y dice, el teatro satisfacía la necesidad de entretención, de diversión de las personas, ¿verdad? Y los acueductos
satisfacían la necesidad de disponer de agua en toda la ciudad, porque los seres humanos necesitamos para vivir esencialmente agua. Así que ellos con estas construcciones lograban que el agua estuviese en la ciudad y la traían desde muy lejos, ¿cierto? De lagunas o ríos que encontraban. 2. ¿Por qué son un ejemplo de cómo griegos y romanos enfrentaron desafíos para satisfacer necesidades? Opina con fundamento. Pues bien, son un ejemplo, pues al ser una civilización tan antigua, lograron resolver problemas y cubrir necesidades de manera muy efectiva, sin contar con los medios tecnológicos actuales. Recuerden que todo era más complicado, transportar algo, medir algo, todo era mucho más complicado y a pesar de eso, sus creaciones, sus edificios todavía están en pie o algunas en funcionamiento. Luego estamos ya en la página 106 del libro de historia y dice, ¿cómo eran las ciudades griegas? Ahí te invitaban a trabajar, ¿cierto? Una actividad grupal, que obviamente no podemos hacer por las razones obvias, ¿cierto? No tenemos instancias para trabajar en grupo. Dice, las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente, es decir, contaba con gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenían características similares. Sus calles eran estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de una ciudad griega. Aquí aparecen, ¿cierto?, las viviendas y los campos de cultivo alrededor. Dice, el ágora era un mercado permanente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer, los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de la polis. B. El teatro era un espacio semicircular ubicado al aire libre en el que se presentaban obras en honor a Dionisio, dios del vino, además de temas relacionados con la política y la mitología, entre otros. C. La Acrópolis era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además, era una fortaleza, por lo que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. Pues bien, dice, realiza las actividades en tu cuaderno. Identifica con la letra que corresponde la ubicación del ágora, el teatro y la acrópolis en la ilustración de la página 106. Describe los campos de cultivo y las viviendas en las ciudades griegas. ¿Existe algo parecido al ágora en las ciudades actuales? Fundamenta. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la ciudad griega y las ciudades actuales? Mira, todas esas preguntas debes responder. Pero primero, realicemos la actividad de, ¿cierto?, identificar los lugares. Por ejemplo, ¿dónde está el ágora? Ahí está situado, ¿cierto? Recuerden que el ágora era un mercado permanente que estaba en el centro de las ciudades griegas, ¿ya? Luego el teatro, lo ubicaron acá, ¿cierto? Lo están viendo. Aquí, ¿cierto? Está el teatro, que era un espacio semicircular ubicado al aire libre, donde se presentaban, ¿cierto?, obras de teatro, representaciones. Y nos falta ubicar la Acrópolis, donde está aquí arriba, ¿cierto? En el lugar más alto de la ciudad, y en ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además, era una fortaleza, por lo que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad, aquí, en la Acrópolis. Entonces tenemos la Acrópolis, el ágora o el mercado, ¿cierto? Y los teatros griegos.
Estamos en la página 108 y dice, ¿cómo eran las ciudades romanas? Ahora acabamos de terminar de ver las ciudades griegas. Veamos cómo eran las ciudades romanas. La principal ciudad de los romanos fue Roma, ubicada en la península itálica. Roma fue el modelo que se utilizó para construir otras ciudades o urbs, en general, que solían crecer en forma desordenada, adaptándose al medio que las rodeaba. Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban e intercambiaban productos, se tomaban las decisiones políticas y se realizaban los espectáculos en teatros, anfiteatros y circos. Aquí tenemos una ciudad romana, ¿cierto? Observen bien qué enorme esta ciudad ahí amurallada. Fíjense, tiene muchos espacios que tenemos que ir identificando, sus nombres y su función. Número 1. Aquí estaban ubicadas las termas, lugar en la que los romanos tomaban baños y hacían gimnasia. En el número 2 que tenemos aquí, ¿qué será eso? El Coliseo o anfiteatro. Era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores. En Roma además se recreaban batallas navales, fíjense ustedes. Esto del Coliseo yo creo que lo han visto en muchas películas, ¿cierto? Donde los gladiadores peleaban por su vida, se defendían contra animales o hacían pelear esclavos, ¿cierto? En los coliseos. Acá tenemos el número 3, ¿cierto? ¿Qué será? Es un acueducto, ¿cierto? Construcción creada para llevar agua a la ciudad. Acá tenemos el 4, observen bien. ¿Qué creen que es? Es el circo. En ellos se realizaban carreras de carros. Aquí alrededor corrían también los carros, ¿cierto? Tirados por poderosos caballos. Yo creo que también ustedes lo han observado en películas. Número 5. Aquí tenemos el 5. Y ahí se ubicaba el foro. Centro de la ciudad. Estaba rodeado por locales comerciales y edificios públicos. Luego, acá en el 6, observen, tenemos el templo, que era el espacio dedicado a los dioses protectores de la ciudad. El 7, fíjense en la arquitectura de estos edificios preciosos, tenemos el teatro, que era el lugar en que se presentaban obras de teatro en Roma. El 8, que está aquí, ¿cierto? Y en todo alrededor de la ciudad, era la muralla. Las ciudades solían estar resguardadas por muros, ¿cierto? Para hacerlas más seguras. ¿Cómo eran las viviendas griegas y romanas? Ya estamos en la página 110. La casa griega se organizaba en torno a un patio central y solía ser de adobe. Las casas más humildes tenían un piso bajo con 2 piezas pequeñas y un piso alto al que se subía por una escalera exterior. Sus techos eran planos y el suelo era de madera o de barro. Cuando hacía frío, la familia se calentaba utilizando un brasero. Las casas de las familias más ricas eran palacios, compuestos de 3 partes: una entrada, un departamento con varias salas, exclusivo para los hombres, y un departamento para las mujeres que solía dar al jardín de la casa. Ahí, ¿cierto?, podemos observar cómo estaba la disposición en las casas griegas. El gineceo era el departamento exclusivo de las mujeres. Ahí organizaban las tareas del hogar, tejían, hilaban y recibían a sus amigas. El piso era de madera o tierra, ¿ya? Las paredes eran de ladrillo o yeso. La familia solía reunirse en una habitación con un fuego central. Esta habitación estaba dedicada a Hestia, la diosa de la tierra.
El andrón era el departamento exclusivo para los hombres. En él pasaban mucho tiempo con sus amigos, donde discutían de distintos temas y hacían fiestas. Y llegó el momento esperado, el de la pausa activa, así que ponte de pie y comienza a mover tu cuerpo con este ritmo. Ahora ya estamos en la página 111 del libro, ¿cierto? Y vamos a hablar de las viviendas romanas. Dice, los romanos también tenían distintos tipos de vivienda. En el campo existían las villae o casas de campo, mientras en la ciudad era posible encontrar las domus, viviendas de familias ricas, y las insulae, viviendas de familias con menos recursos. Las domus eran casas lujosas de una sola planta que ofrecían todo tipo de comodidades: agua, calefacción, sistema de alcantarillado y baño. Las insulae eran edificios de ladrillo y madera que albergaban a una gran cantidad de gente. Estos eran propiedad de hombres ricos que arrendaban las habitaciones, ¿cierto?, a trabajadores romanos. Aquí lo podemos observar. En las domus vivían las familias romanas acomodadas, lideradas por el pater familias. Esto está en latín, ¿cierto? El padre, y conformada por los hijos, los esclavos y los clientes, que eran hombres libres bajo el cuidado y la protección de un pater familias. Se debía protección mutua. Acá tenemos las insulares, ¿cierto? Tenían varios pisos, como pueden observar. Cada habitación era una casa independiente. En el primer piso se instalaban tiendas comerciales. Sus habitantes eran artesanos y comerciantes, ¿cierto? Ellos arrendaban estas piezas, ¿cierto? Y construcciones a hombres ricos, a romanos que eran muy ricos. ¿Qué adelantos técnicos lograron griegos y romanos? Ya estamos en la página 112 de tu libro. Dice, griegos y romanos crearon obras de ingeniería y arquitectura que les permitieron transformar su entorno y desarrollar construcciones cuyo objetivo era solucionar las necesidades de la población, crear espacios públicos y embellecer sus ciudades. Aquí tenemos como ejemplo el Coliseo Romano, que todavía está en pie, ¿cierto? Y es una de las atracciones turísticas más grandes que tiene Italia, ¿cierto? Ahí está el Coliseo Romano. El Partenón de Atenas, también en Grecia, otra construcción bellísima. Tenemos el Panteón Romano, también está ubicado en Italia. El Acueducto Romano, Puente del Gard, eso es en Francia. Todas estas construcciones todavía en pie, ¿cierto? Bellezas arquitectónicas construidas por estos pueblos. Viene enseguida, en la página 113, el concluyo y reflexiono. Primero, les planteaban a ustedes realizar una maqueta, la cual no podemos hacer, ¿cierto? Porque era un trabajo grupal. Pero luego les planteaban estas preguntas que ustedes deben, tal como dice ahí, reflexionar de acuerdo a lo que hemos trabajado y responder. Muchas de las obras creadas por griegos y romanos existen hasta hoy. Existen hasta hoy en día. ¿Por qué piensan que es importante cuidar esas construcciones? 2. ¿Cómo pueden las personas ayudar a mantener y cuidar los monumentos que heredamos del pasado? 3. ¿Por qué las ruinas de algunos edificios romanos se encuentran en diversos países de Europa? Mira, todas esas respuestas
las vimos, ¿cierto?, en clases anteriores, pero también esto del por qué debemos mantener, ¿cierto?, los monumentos que heredamos de las generaciones pasadas. Así que a responder, mis pequeños. En la página 114 encuentras ya el sintetiza tus aprendizajes. Completa la siguiente información a partir de los conocimientos que adquiriste en la unidad. Bueno, algunos yo te podré ir ayudando, en otros tendrás que responderlo tú solito. El tema principal de la unidad era, ¿cuál era? Reconocer cómo influyó el espacio geográfico en sociedades del pasado como griegos y romanos, ¿cierto? El objetivo de la unidad era caracterizar el espacio geográfico en que habitaron griegos y romanos, identificar factores que influyeron en su desarrollo y reconocer diferencias y similitudes en los modos de vida de estos dos pueblos. Pero aquí hay una personal, dice, comprendí que es importante valorar el entorno y la vida en sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Lo hemos conversado muchas veces. ¿Por qué es tan importante vivir en sociedad y no vivir en forma aislada? Piensen, lo hemos dicho muchas veces. Otros temas que trabajé en la unidad fueron, analizamos fuentes de información, vimos oficios y labores que realizaban estos pueblos, actividades económicas, etc. Ahí tú puedes mencionar, ¿cierto?, todos los temas que se trabajaron en la unidad. El análisis de fuentes de información me sirvió ¿para qué les sirvió a todos nosotros, ¿cierto?, esta estrategia de analizar las fuentes de información? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo fluyó el espacio geográfico en estas sociedades del pasado? Bueno, yo creo que influyó en todos los aspectos. Determinó sus alimentos, vestimentas, medios de transporte, actividades económicas, etcétera, ¿cierto? Todo tenía que ver con el espacio geográfico en el que estaban situados estos pueblos. En el Reflexiona de la página 115 te pregunta lo siguiente. ¿Qué importancia piensas que tiene hacer una síntesis de los aprendizajes de la unidad? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por qué? 2. ¿Cómo te ayuda la síntesis a organizar tus conocimientos cuando uno hace un resumen? Lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿cierto? En su disertación. Ustedes van a resumir una parte de la información y la van a exponer, ¿cierto? De memoria, con ayuda de imágenes, ¿cierto? Eh, pero esta es una síntesis que se le están pidiendo hacer, ¿cierto? De los aspectos más relevantes, ¿cierto? De la unidad que acabamos de ver. Igual te piden completar, ¿cierto?, el diario de registro, lo que más te interesó aprender. Estos aprendizajes se relacionan con mi vida cotidiana de la siguiente forma. Todas estas reflexiones son preguntas personales que ustedes deben responder. Y llegamos al que aprendí. Dice aquí, lee el caso de Claudio, observa las siguientes secuencias de imágenes, realiza las actividades propuestas. Claudio es un joven que sueña con viajar a Europa y escribir las maravillas de las antiguas civilizaciones griega y romana. Pero antes quiere informarse y aprender cómo es la geografía del lugar y cómo satisfacían sus necesidades los griegos y romanos. Ayúdale a aprender, ¿ya? Y estas actividades se desarrollan desde la página 116 a la 119. Es nuestra prueba, ¿cierto? Nuestra evaluación es para darnos cuenta, para que ustedes hagan una metacognición y entiendan cuánto es lo que han aprendido. Pero yo igual les ayudo en algunas, ¿cierto? En la número 1 dice, muéstrale a Claudio las características del mundo griego y del mundo romano. Para ello lee cada característica y píntala según el color que corresponde. Y aquí tenemos de rojo hay que pintar las características que sean de la antigua Roma. De color verde, las características de la antigua Grecia. Y de color azul, las características de ambas sociedades del pasado. Bien, su principal actividad económica fue el comercio marítimo debido al relieve montañoso y a la escasez de tierras cultivables. ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿De la antigua Roma? ¿Es una característica de la antigua Grecia o de ambas sociedades? Piensen mis pequeños, de la antigua Grecia, ¿cierto? Su principal actividad económica fue el comercio marítimo debido al relieve montañoso y a la escasez de tierras cultivables.
Luego dice, crearon una importante red de caminos para comunicarse con otros territorios. ¿A qué corresponde esta característica? A los romanos, ¿verdad? Que fueron grandes conquistadores además. Así que ellos fueron los que crearon una importante red de caminos para comunicarse con otros territorios. Su relieve era montañoso. ¿A quién corresponde? A ambas sociedades del pasado, ¿cierto? Tanto el relieve del pueblo romano, ¿no? ¿Cierto? El lugar donde vivía en la península itálica, como la península de los Balcanes, era un relieve bastante montañoso. Así que era una característica de ambas sociedades. Se ubicaron en la península de los Balcanes y las islas del mar Egeo. ¿Cuál de los dos? Yo sé que saben los griegos. Perfecto. Los griegos fueron, ¿cierto?, los que se ubicaron en la península de los Balcanes y en las islas del mar Egeo. El teatro de Epidauro fue un ejemplo de adaptación al medio, pues se construyó en la ladera de una colina. ¿A quién corresponde esa característica? A los griegos también, ¿cierto? Es un teatro griego. Luego dice, un ejemplo de su adaptación al medio fue que para abastecerse de agua crearon obras de ingeniería que en algunos casos siguen en funcionamiento, los acueductos, y ya sabemos que pertenecen al pueblo romano, ¿cierto? Es una creación del pueblo romano. Surgieron en la península itálica y se expandieron alrededor del mar Mediterráneo. ¿Quiénes eran? Los romanos también, ¿cierto? Ellos surgieron en la península itálica y se expandieron alrededor del mar Mediterráneo. Luego dice, sus ciudades, las polis, eran independientes, no formaron un país. Los griegos, ¿cierto? Esa es una característica del pueblo griego. El principal medio de transporte fue marítimo. ¿Quiénes fueron los que se transportaban por el mar a todos lados y negociaban? Los griegos también, ¿verdad? Sus ciudades estaban principalmente en zonas costeras. Ambas sociedades del pasado, tanto griegos como romanos, sus ciudades estaban, ¿cierto?, localizadas en zonas costeras, a orilla de mar. Su geografía les permitió desarrollar como una de las actividades económicas principales la agricultura. ¿Quiénes fueron? Los romanos, ¿cierto? El pueblo romano le permitió, ¿cierto?, trabajar mucho la agricultura. Al principio, porque recuerden que después se dedicaron a la conquista. El mar Mediterráneo era fundamental para ellos. ¿De quién estoy hablando? De ambas sociedades del pasado. Tanto griegos como romanos, el mar Mediterráneo les proporcionaba, ¿cierto?, lugares para transportarse, ir de un lugar a otro. Así que para ambas sociedades fue muy importante el mar Mediterráneo. Aunque los romanos, recuerden que lo llamaban Mare Nostrum, mar nuestro. Su clima era templado, lo que favoreció la agricultura y la ganadería. Era una característica de la antigua Grecia. Los recursos naturales a los que tuvieron acceso dieron origen a la dieta mediterránea. ¿De quién es esa característica? De la antigua Grecia, ¿cierto? De los griegos. Por último, aprovecharon su geografía para construir la acrópolis de las ciudades en altura. Griegos, ¿cierto? Ellos construían muy alto esta acrópolis, que era el lugar donde incluso mantenían las armas escondidas ahí resguardadas, porque era el lugar más seguro de la ciudad. Bueno, ustedes tienen que ir pintando, ¿cierto? No van a colocar solamente un circulito de color, sino que ustedes van pintando como niños de tercer año, ¿cierto? Sin salirse, respetando, ¿cierto?, el espacio que le corresponde a cada uno de estas características. En la página 118 dice, explícale a Claudia las principales características geográficas del territorio griego y del territorio romano y cómo estas influyeron en la vida de esos pueblos. Para ello, utiliza en cada explicación
4 de los siguientes conceptos: relieve, clima, recursos naturales, mar, vestimenta, vivienda. La geografía del territorio griego se caracterizó por: poseían un clima templado, el relieve era rocoso y montañoso, que no favorece la vegetación, fomenta las actividades marítimas a través del mar Mediterráneo. Dentro de los recursos naturales se destacaban aceitunas, cebollas, queso de cabra, higo, almendras, melón, pan, tortas de cebada y trigo, cerdo y pescado. Sus vestimentas eran para hombres una túnica larga y encima otra corta. Para las mujeres, un vestido con una túnica encima. ¿Ya? Y ahí nos falta todavía algunas cosas, ¿cierto?, que ustedes pueden agregar en cuanto al mar, a las viviendas. Luego dice, la geografía del territorio romano se caracterizó por: poseían un clima templado, el relieve era de valles y ríos como el Tíber, tenían producción de recursos naturales como pan, gachas de cereales, aceitunas y queso de cabra u oveja, carnes frías, frutos secos o frescos, productos del mar, carne de cerdo y ave. A través del Mediterráneo pudieron intercambiar sus productos y también expandirse y conquistar otros pueblos. Se vestían con túnicas los hombres y con vestidos las mujeres. También ustedes pueden agregar algo ahí respecto de las viviendas que habitaban los romanos. Bueno, pero hay más actividades, ¿cierto? Porque el que aprendí, termina en la página 119. Yo no las contemplé todas para que ustedes fueran desarrollando. Después viene el reflexiona, completa el esquema con la información requerida. El tema principal de la unidad es como repetir lo anterior, ¿cierto? Y recordándonos algo que aprendí en esta unidad fue, algo que me sorprendió, qué fue lo que les sorprendió, lo que aprendí me sirve para, las habilidades que desarrollé fueron las siguientes, ¿cierto? Esas son todas preguntas personales que ustedes deben responder. En la página 121 es el evalúa tu trabajo en estas páginas y completa con un tic marcando y opina con fundamentos para cada caso y luego coméntalo con el curso, pero ustedes lo comentan en casa. Aquí están los indicadores, ¿cierto? Reconocí las características del entorno geográfico de griegos y romanos, lo logré, lo estoy logrando o lo lograré. Ustedes van marcando, ¿cierto?, con un tic en el espacio que más les acomode. Comprendí cómo el entorno geográfico influyó en el desarrollo de las culturas griegas y romanas. Comprendí cómo griegos y romanos pudieron satisfacer sus necesidades. Identifiqué similitudes y diferencias entre los modos de vida de griegos y romanos y el actual. Valoré la vida en sociedad y el entorno en el que me desenvuelvo. Trabajé en forma rigurosa y en equipo en equipo de manera responsable. Ustedes estas autoevaluaciones deben responderlas pequeñitos, ¿ya? Y si es posible, vayan agregando la fundamentación correspondiente. Y tenemos aquí, dice, piensa en tu trabajo durante la unidad y responde y luego coméntalo con tu curso. También aquí, qué metas logré, qué pienso que me faltó, cómo las pude lograr, cómo me siento al finalizar la unidad. Son todas preguntas personales las cuales yo no puedo responder por ustedes, pero ustedes solitos sí. Y les doy la siguiente noticia. Con esta actividad ya hemos terminado la unidad 2 y vamos a iniciar la unidad número 3. Mira cómo hemos avanzado, a pesar de todos los inconvenientes, lo hemos logrado. Y yo les doy las gracias de todo corazón por haber estado conectados y aprendiendo hoy nuevamente juntos. Nos vemos la próxima clase. Los quiero un montón.